No va a venir otra persona a desprogramarnos porque ahí está la trampita también. No podemos confiar en nadie que no seamos nosotros mismos por el hecho de que otras personas están tan ocupadas consiguiendo ayudar a otros seres que se están quedando o con muchos arcontes, con muchas entidades que andan viendo dónde se van a volver a posesionar. Tengamos mucho cuidado con esto. No necesitamos a nadie. Nosotros mismos lo podemos hacer desde nuestro poder, desde nuestra voluntad y desde nuestra intuición e intención. Hola, bellos seres. Bienvenidos a Resonando Cuántico, un espacio hacia una toma de conciencia armonizadora que nos conecte con la frecuencia de lo que sí somos, nuestro espíritu esencia. Hola, bellos seres, ¿cómo están? Y aquí tenemos de nuevo a nuestra queridísima Ana, porque ya es parte de Resonando Cuántico. Ana, ¿cómo estás? Hola Mari, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda querida audiencia. Bien, sí, Déjenme comentarles, queridos resonadores, que este tema tenemos meses queriéndolo hacer y por una entropía u otra no lo habíamos podido hacer, pero la voluntad puede más que cualquier interferencia que nos pongan por allí. Y escuchen bien el título, Hipnosis espiritual o incautos para los arcontes. Ya más o menos solo con escuchar el título pueden saber sobre qué vamos a hablar. Nosotros en privado hemos estado hablando de algo que nos inquieta. Estamos viendo que muchos seres que aparentemente están dejando dirigirse por entidades oscuras o negativas. ¿Por qué digo esto? Bueno, traemos algunos testimonios que de viva voz nosotros podemos comentarles sobre cómo están cayendo en masa con esta práctica espiritual que sin duda alguna está dejando más parasitada a los seres que cuando van a empezar a tomarla. Así que Ana, yo sé que hay mucho que platicar sobre este tema y bueno, pues adelante, tienes la palabra. sí Mari, mira, en privado tú y yo hemos estado hablando sobre todo lo que está pasando ahorita de estas palabras, del yo soy, del yo superior, ahora también lo que se llama, hay hipnotizadores que, valga la redundancia, hipnotizan para, según liberar a los humanos luz, de los arcontes y todo eso. Mira, el humano luz, de lo que ellos hablan, que es el yo original, que es la chispa divina, ¿verdad? Esa nadie la atrapa, por dos razones. Primero, porque es la originalidad de la fuente. Y todo el saber que tiene la fuente lo sabe la chispa original. Es imposible, o sea, esos son dos, sí, dos unidades, vamos a decir, sí, que no pueden estar separadas. Es como que tú separes la gota del océano. No se puede. Imposible. Cuando tú ves un vaso de agua al océano, imposible de separarlo. ¿Me entiendes? Entonces, no hay ningún humano luz en ninguna parte. Ahí es una chispa divina. Y que estén atrapados en un sitio durmiendo mientras aquí estamos. Mira, hay cosas ahí que conmigo no resuenan eso. Ahora, ¿qué es lo que puede resonar más o menos ahí? Y sí está dentro del contexto. Hay otra cosa llamada alma. Otra cosa llamada alma. ¿Y qué es eso? No es lo mismo. Sí, pero no. Cuando la fuente, cuando la fuente se dividió, se fractalizó en miles de chispas, ellas a su vez eran como la fuente. Es decir, estaban antes de las dimensiones. La chispa nunca puede bajar a las dimensiones porque su vibración es tan alta que es atemporal. ¿Y qué es lo que ella ejerce, por ejemplo, en mí a través de mi corazón, de mi plexo solar, de mi sol central, como yo lo quiera decir? Una vibración, una frecuencia. Ahora, ¿qué pasó con el alma?
Cuando se fractalizan las dimensiones, porque no había dimensiones o no hay dimensiones en la fuente, porque la fuente es un todo, cuando se fractalizan las dimensiones, ahí es donde entra el alma en juego. ¿Y qué es eso? La chispa divina, ejemplo la mía. Estuve en un lugar, ahí le sacaron una copia fiel y exacta a la chispa, pero la chispa se queda aquí, antes de las multidimensiones. El alma es la que se viene a vivir las experiencias. Pero esto con esto es igual. No puede haber un alma con un espíritu o dos espíritus con un alma, o llegó el demiurgo y me puso un alma y el espíritu no. No es codificable este código, por lo tanto este tampoco. Este tiene un código, un núcleo, un código. El alma tiene un código que pertenece a este espíritu. A ella la pueden atrapar según nuestras creencias, la meten en el bucle, la sacan, la llevan, la jalan, la esto, para allá, la explotan, tal, pero ella pertenece vibracionalmente a la chispa divina. Y algún día tiene que recordar quién es, porque ella trae un código. Y ese código es un propósito cósmico, una raza estelar. Nosotros no caímos de la chispa divina directo a la Tierra. Eso es mentira. Para poder llegar a tercera dimensión, nosotros hemos pasado por miles de o por varias dimensiones que hemos ido bajando, y de acuerdo a la bajada, vamos a decir, si estábamos en 12, éramos algo, luego entonces caímos en novena dimensión, ejemplo, caímos en Sirio, Sirio A, B y C. Luego bajamos y seguimos bajando, pasamos ya por la quinta, porque ya todo lo que creemos que vamos a la quinta es porque ya pasamos por ahí. Y ahora estamos en tercera, tratando de hacer este código original. Pero después de la caída del velo, o perdón, de la caída de la conciencia, cuando se instala el velo, se olvidó. Y entramos en un bucle de arrepentimiento, de karma, de esto, de aquello, con miles de años nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque estamos acoplados a un holograma. Pero nosotros tenemos razas. Y esas supuestas confederaciones galácticas que vienen, hay que ver muy bien quiénes son. Porque yo puedo estar en Sirio ahorita y mi proyección multidimensional dice, yo entro en esa nave y voy a la Tierra a rescatarme a mí misma y a rescatar a todas las personas. Y cuando estuve en quinta dimensión también hago lo mismo y me acoplo fractalmente, porque son fractales de mi misma alma, que tengo una raza, una familia. Entonces, ¿quién bajo una hipnosis me va a sacar a mí qué? Si eso lo autosaco yo misma. Porque cuando yo no reconozco el holograma, cuando ya yo me doy cuenta que es un juego, y que si yo vi a fulano de tal en el sueño y lo vi así o así, tengo que darme cuenta que eso fue una proyección de mi mente y no una realidad. Donde también tenemos miedos, donde también tenemos traumas, donde tenemos vidas alternas, paralelas, cada una con un contrato que hemos terminado o no hemos terminado según el ciclo que nos corresponda. Entonces, hay que ver muy bien el término humano-luz, humano-luz, porque la luz puede, a nivel de la fuente original del todo, la palabra luz, pues es energía, es esa luz cósmica universal profunda que nos puede inspirar, pero
en física cuántica, y hay muchos científicos que ya han hablado de eso, cuando tú ralentizas la luz, se convierte en un objeto, porque es luz congelada. Si yo quiero ver este lápiz en la realidad no existe. Realmente este lápiz no existe, este bolígrafo, no existe. Ahora, ¿por qué lo estoy viendo y lo estoy tocando? Porque es una energía, una luz ralentizada o congelada en un holograma, que ahí está pintado el bolígrafo, ¿sí? Está pintado el bolígrafo, y cuando meten vamos a decir, en la holografía, que le dan entonces las respectivas señales de que esto es un bolígrafo, al salir vamos a decir, al planeta, a la matriz, como se quiera llamar, tú tienes receptores en tus ojos, en tu sistema nervioso, en tus células, que aceptan la percepción del bolígrafo, y por lo tanto en tu cerebro empiezan las redes neuronales a mirar y a decir, ¿qué es eso? A eso es un bolígrafo, porque ya está condicionado, pero esto no existe. Se asocia la etiqueta y el nombre que nos dijeron que es, por eso podemos identificarlo como tal. Todo está en lo mismo. Si yo acepto que mi mente la controle en una serie de arcontes y tengo que someterme a una hipnosis para quitármelo, pues esta es mi creencia. Yo estoy buscando afuera en una federación unos seres extraterrestres, o yo no sé en quién ando buscando yo afuera, lo que yo tengo adentro para resolver, porque eso que está afuera, que yo creo tener una serie de arcontes pegados de mí, de mi campo energético y tal, no es más que mis propios pensamientos dando vueltas. Las proyecciones a las que nos estamos refiriendo, que no es otra cosa más que física cuántica, y esto es científico. Y miren, queridos resonadores, para todos aquellos seres que no queremos obviamente herir susceptibilidades, pero como todo, hay cosas que no resuenan, y cuando no resuenan hay que poner atención y hay que cuestionar porque algo por allí no encaja y está mal. Estos famosos seres galácticos, seres de luz, que se dice que algunos vienen a ayudarnos y otros vienen a extraernos energía para seguirse alimentando. Pero miren, en estas prácticas de hipnosis espiritual, que a mí me deja muy claro que no es otra cosa más que un engaño más disfrazado de espiritualidad genuina. Este famoso Ashtar, que es de la Confederación Galáctica, que muchas personas se están dejando guiar por tremendos mensajes que están dejando, que aparentemente son muy convincentes, pero recuerden que la trampa y la estrategia más poderosa de esos engañadores es mezclar una verdad con muchas mentiras, y ahí entra la confusión y ahí queda arraigado en la psique de la persona, dándole vuelta a todas estas reflexiones o advertencias que están dando. En la Biblia se habla de Ashtar o Ashtoret, que en hebreo, y ahí les vamos a poner en la descripción en hebreo cómo son las letras, se refiere a una diosa cananea y fenicia identificada como la diosa mesopotámica Ishtar. En la Biblia, Astarot es mencionada con frecuencia en contextos de idolatría y cultos a otras deidades, a menudo asociadas con Baal, y Ashtar es un diminutivo de Ashtoret. Entonces, muchos seres se están dejando guiar por este tipo de entidades. Hay un sinfín que han existido desde siglos, milenios atrás, engañando a cada generación que viene. Hay testimonios, Ana nos va, si le resuena con comentarnos alguno. En una ocasión yo hice una entrevista a una persona, a un ser, que es muy impactante toda esa visión que se tuvo, y que a mí me quedó claro, me dejó muy claro que no es otra cosa más que la creación del demiurgo. Ya lo he hablado en otra grabación, pero a mí lo que me hizo constatar y me confirmó todo esto que yo venía percibiendo es que estos famosos hipnotizadores espirituales, sin el permiso o autorización de esta persona que yo les digo que entrevisté, le hicieron una hipnosis donde está una persona
normalmente son tres, está una persona prestando su cuerpo. Desde allí ya hay algo que por lógica, si ustedes se ponen a pensar, no está bien, porque esa persona está prestando su cuerpo para que vengan entidades y hablen por medio de esa persona. ¿Ustedes creen que un ser consciente que está buscando su crecimiento conciencial va a permitir prestar su cuerpo para que entidades negativas vengan y se posicionen? Reflexionan en ese punto. Otra persona está de testigo mirando y la otra persona está hipnotizando. Bueno, ¿qué hicieron en esa hipnosis? Fueron a cierta persona porque ellos mismos dicen que fue manipulada con este tipo de visiones, que fue engañada totalmente y que, bueno, lo iban a sacar de ese engaño para que ya no siguiera creyendo que ese ser que se le presentó es el Padre Celestial, el Creador, el Padre bueno, el Dios bueno. Entonces, aparentemente terminaron ahí, dicen una serie de cosas y terminaron con esa hipnosis y quedó liberado este señor. Pues este señor hasta el día de hoy sigue creyendo lo mismo de esas visiones. Ahí me constató que efectivamente todas estas cuestiones de hipnosis espirituales son un gran engaño donde mucha gente está cayendo con una venda en los ojos y están buscando alternativas porque no les está funcionando pues alguna otra terapia para cierta enfermedad. Entonces, es muy lamentable. Hay muchas evidencias que les podemos decir donde por qué sí son una trampa, pero bueno, yo quería comentarles que me encontré con esta situación y que hasta el día de hoy aquella intervención que hicieron sin consentimiento de aquella persona, pues, y que supuestamente lo liberaron, es una farsa porque todavía sigue creyendo lo mismo este señor, sigue con esa convicción. Y en muy punto y aparte respetamos lo que crea cada quien, pero bueno, son temas que nos han hecho un poquito de ruido porque sí estamos viendo cómo es una trampa más para redirigir de una trampa a otra de estos seres y seguirlos confundiendo. Y mientras tanto sigan pues en ese mismo bucle de engaños. Claro. Fíjate, yo también tengo un testimonio y vivido prácticamente dentro de mi contexto social, pues dentro de donde yo vivía anteriormente, te estoy hablando de enero, donde una persona pues se le había dado un derrame cerebral y la familia contactó a alguien para limpiarlo supuestamente de hipnosis. Entonces alguien prestó su cuerpo, el enfermo estaba en el hospital, lógicamente, entonces la que prestó el cuerpo dice pues que ya fue liberada, que ya esto, que ya para allá, que todo está bien, que todo quedó bien y en la noche la persona falleció. Entonces fíjate, todas esas son cosas que están basadas en la creencia. Cuando yo veo a un supuesto Dios bueno, ese es porque es la creencia, porque si la fuente original del todo es la fuente original del todo, no tiene rostro. Otra cosa, la fuente original, el cosmos, no habla con estas palabras. El lenguaje espiritual es vibración, no palabras. No hay rostro. Hay una vibración, hay una frecuencia. Tú no puedes hablar con un ser de luz. Es más, si yo sé que, por ejemplo, soy de Atlante o soy de esto o soy de aquello, de esa raza, yo con ellos no voy a hablar con la boca. Yo con ellos voy a hablar con la frecuencia. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, podría yo hablar con la frecuencia? Ejemplo, no es lo mismo decir, yo quiero esto, quiero comunicarme con Sirio, quiero comunicarme con fulano, a decir que desde tu presencia crística del ser, si en este momento presente es accesible tener una vibración según los códigos que establezcan en este plan, me sea permitido, quiero entonces comunicarme, X, tú ahí lo arreglas. Hay dos cosas.
el ego. No es lo mismo que tú digas, yo me comunico, yo quiero, o yo veo. Por ahí hay alguien que aparece y dice, viste que yo sí los vi primero. ¿Ves? Ejemplo, la ley de atracción que tanto te mencionan esta gente también de la New Age, que tú tienes que decretar y que, sí, cómo no, el cerebro de la mente crea. El problema está en cómo lo hagas. No es lo mismo decir yo soy poderosa, yo soy abundante, no es lo mismo porque ahí está el ego funcionando, a tú entonces aceptar quién en realidad eres y desde ese ser emitir la abundancia. Porque entonces si tú estás buscando la abundancia, eso quiere decir que lo que tú tienes no es abundante para ti. Tú estás buscando algo externo para poder completar tu abundancia. Igual que la felicidad. Entonces quiere decir que tú no eres feliz. Estás buscando un amor, una pareja, un carro, una casa o algo para tú completar la felicidad. Nunca te va a llegar. Porque mientras la persona no establezca esta unidad, esta comunicación, esta clave, ¿verdad? Que es el código de su alma y la esencia crística del ser que tiene adentro, en esa unidad, cuando se unifican las dos partes en un mismo ser, ya tú ahí eres abundante, ya tú ahí eres feliz, ya tú ahí creas y manifiestas tu realidad desde esa unidad y no desde la ley de la atracción meditando 30 horas y tal, y a la final pasa el año y te das cuenta que no has atraído lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo desde la unidad, porque no te estás reconociendo como el ser que eres. El Exacto. día que la gente se unifique consigo mismo y se dé cuenta el poder que tiene, no vale hipnosis, no vale esto, no vale ley de atracción. ¿Por qué? Porque uno mismo ya atrae. Por ley, por resonancia, por todo, ya uno mismo atrae. No necesitas ganarte la lotería para tener abundancia, no. El punto es que no hemos recordado todavía que por naturaleza somos seres creadores. Por lo tanto, por esa naturaleza, en automático los resultados son de beneficio, obviamente para uno. ¿Por qué? Porque ya eso se da en automático. El problema es estar buscando y fíjense cómo es la trampa. Lo mismo, cuando estábamos en la religión, ¿qué pasaba? Pedíamos externamente porque se nos dijo que necesitábamos de un creador, que porque somos pecadores, imperfectos, etcétera. Pero resulta que somos seres creadores y que en automático y por esa condición, naturalmente vamos a crear, no esperar, no atraer, porque si esperamos atraer, como lo dice el secreto, así se llama este famoso libro que tiene que ver con la ley de atracción, pues es entonces de todas formas seguir esperando. Es que tenemos que ser conscientes y tenemos que tener la certeza que nosotros somos el poder, que no va a venir un poder externo a darnos lo que estamos decretando o diciendo. Sí es importante identificar esto de la forma en cómo vamos a hablar, porque ser consciente de que como somos creadores por naturaleza, pues cuidado con lo que hablamos, pensamos y sentimos, porque en automático se va a dar, pero no vamos a esperar nada de exterior, porque eso ya nosotros lo estamos haciendo, porque esa es nuestra sintonía, frecuencia y naturaleza. Claro, cuando tú empiezas a observarte, fíjate que todo lo que es la parte de la ley de la física cuántica te dice que cuando un átomo es observado, automáticamente colapsa, ¿verdad? Y se produce, sale del cuanto para formarse una idea, ¿sí? Porque fue colapsado a través de la observación. Ok, es lo mismo que pasa con tus pensamientos. Si tú las 24 horas del día, los 365 días que esta matriz según tiene, ¿verdad? Tú estás observando cada pensamiento que pasó por ti y lo cuestionas y dices, ¿este pensamiento de quién es? ¿Mío o de la holografía?
¿ese pensamiento me nutre o me entristece? ¿Ese pensamiento va hacia mi favor o en mi contra? Cuando uno hace estas cosas, automáticamente tienes que ir haciéndola discernir, ¿verdad? Porque si es tu pensamiento, ¿por qué viene entonces ese pensamiento? O sea, es un pensamiento que me trae duda. Hey, ven acá, yo tengo dudas, tengo miedo. Hey, vamos a ver, vamos a someterme a una introspección a ver desde dónde parte esta duda, desde dónde parte este miedo, porque entonces puede haber un bloqueo por ahí en el cual no me permite yo avanzar porque tengo miedo. Ahora, no, ya yo esto lo arreglé, no tengo nada que ver con el miedo. ¿De dónde salió? Hey, me lo están fabricando, perfecto. Entonces, no te reconozco, no eres mi pensamiento. Hey, lo borro, agarro un borrador cuántico, lo borré y lo transformo. ¿Ok? Lo transformo y lo grabo, porque no es que lo voy a transformar y ahí lo dejo, no, lo transformo y lo grabo. Lo grabo para que quede una nueva red neuronal y lógicamente se meta dentro de mi ADN, se encripte mi ADN y pueda borrar el anterior. Y así sucesivamente. Programación. ¿Qué significa esto? Esto significa cuando el Maestro Jesús decía, tú tienes que estar constantemente en oración. No es que tú vas a estar todo el tiempo arrodillado pidiendo. No, esto es constantemente en oración. ¿Por qué? Porque tú te estás observando. Ya cuando tú te empiezas a dar cuenta que hay un holograma, que hay una situación, no, porque por allá entonces, supóngase que en estos días por aquí se fue el agua, entonces el agua y salieron un poco de gente, que vamos a trancar las calles y vamos a hacer manifestaciones. Ahí es donde entra entonces todo lo que es un constructo social. Pregunto, yo entro ahí, no voy a entrar, pero tampoco tengo agua, pero tampoco es la forma de yo resolver el problema del agua. Porque ahí lo que estoy haciendo es autodañándome con la Matrix, con lo que está previsto para cuando hay una situación de ese tipo de emergencia en una ciudad y llenándome de larvas de otras personas. Porque mi campo magnético va a automáticamente absorber lo que las otras personas están manifestando. Entonces, ya nosotros tenemos que darnos cuenta, ya es muchas las personas que estamos hablando de que esto es una holografía, de que esto es un juego. Ya nosotros tenemos que irnos desadaptando, es decir, dándonos de eso. ¿Qué pasa, Mari? Esto, por ejemplo, y a alguien yo se lo decía en estos días, yo no estoy de acuerdo tampoco con las creaciones de contenido porque esto también es de la Matrix. Claro. Esto es holografía, esto es parte del metaverso de ellos. Entonces, si yo me quiero separar, una de las cosas que tengo que separarme es del Internet. Pero ahí viene otra vez la observación de lo que tú haces. Si tú agarras el Internet, como tú lo estás diciendo, y es el título de este programa, para crear pánico, entonces tú estás dentro de ese grupo arcóntico que está creando, que está utilizando este metaverso para crear pánico. Ejemplo, creación de pánico. No, porque es que yo vi que el 25 de abril del año tal va a pasar tal cosa y se va a caer el mundo y se va a apagar y no sé qué. ¿Qué va a pasar? Sí va a pasar, pero utiliza el Internet para decirle a la gente cómo puede conectarse con su núcleo del alma. Porque nosotros tenemos un núcleo. Nuestra alma tiene un núcleo, así como la célula tiene un núcleo, así mismo el alma tiene un núcleo. Y dentro de ese núcleo del alma tenemos el código original, el que nos pusieron antes de la caída de la conciencia. Y a ese código es que nosotros tenemos que llegar. Ahora, eso no va a llegar porque yo entonces voy a tener esta mente racional y me voy a meter al alma con esta mente racional. No, es meterse al campo álmico. Pero yo tengo que tener el conocimiento de eso, porque si es que yo no tengo el conocimiento
de eso, entonces yo no puedo hacer nada. Utilizo las supuestas visiones que yo tengo para entonces crear pánico en el mundo. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Estoy ayudando al mundo? No, porque las personas que no tienen suficientes conocimientos, ay, van a empezar, porque eso es mental. Empiezan a regar, ¿no? Que el 25 de abril va a pasar esto, que se va a apagar el mundo, que van a pasar 3 días, que los Simpsons dijeron, que no sé qué. Mientras tú te metas en esa estructura mental, no va a salir adelante. Y es lo que se quiere ahorita, que ya ascendamos, ¿verdad? Hacia una dimensión mayor, que podamos salir de la frecuencia, porque si es una frecuencia significa que tiene notas como la música. Eso quiere decir que entre tercera y quinta dimensión hay una cuarta, porque tú no vas a saltar de tercera a quinta, tienes que pasar por la cuarta. Y por la cuarta significa 4.1, punto 2, punto 3, punto 4 hasta punto 9. Y mientras estemos entre 4.1 y 4.4 estamos fritos, porque estamos en la frecuencia de ellos. Y si no salimos de esa frecuencia, nos atrapan y para abajo otra vez, si es posible, hasta la primera. Y hay algo muy importante, creo yo, que retomar. Por todo este ruido en este simulador, pues tiene obviamente su propósito. ¿Por qué Jesús, volviendo al tema de Jesús, por qué Jesús buscaba tanto este silencio? En la Biblia nos lo traduce como que era una oración. Ya saben que la traducción desde ya está muy mal. Pero el silencio ese que buscaba Jesús era para esa conexión. Ese avatar biológico tenía inclusive esa necesidad de conectarse a su espíritu esencia. Sin apartarse del bullicio era muy difícil hacerlo. Por eso es que buscaba esos momentos especiales, porque allí mismo esa introspección de la que hemos hablado siempre, de aprender a escuchar nuestra intuición, es la que nos va a dar la resolución a todos los problemas y es donde tenemos que ir a buscar. Yo casi en todos los programas es algo repetitivo, pero es que es ahí el secreto, si quieren llamarlo por así, la llave que va a abrir el conocimiento a toda esa problemática que tenemos todos en esta trampa, en este bucle, en este simulador. Y el hecho de que nosotros sigamos buscando afuera, escuchando las historias que nos vende el sistema, no es otra cosa más que hacer que nosotros hagamos una creación de más egregores. Ustedes pónganse a pensar en las noticias, díganme si hay una noticia positiva. Todas de un tiempo para acá, todas son negativas. Creo que de 1970 en promedio, todas son negativas. No hay una positiva. ¿Por qué? Porque necesitan mantener a las personas en el programa del miedo, de esa resonancia baja, y con eso también se empieza a crear esos egregores. Todas estas catástrofes naturales es cierto que sí, más de alguna va a pasar porque pues la Tierra tiene que volver a su eje y como lo comentábamos, bueno, es una transición, es un ser vivo que también tiene que hacer cambios porque también quiere elevarse, pero tenemos que ser bien conscientes, esos pensamientos intrusivos que nos están dejando un malestar emocional, hay que cambiar esa frecuencia porque sin duda alguna que son esos implantes que están poniéndonos. Entonces, en esos momentos, cuando somos conscientes, por eso es tan importante aprender a conocernos a nosotros mismos. Cuando nos cachamos en ese tipo de pensamientos negativos, es la programación que ya está ahí insertada, pues hay que quitarla, hay que ir desprogramando para podernos reprogramar porque nos compete a nosotros. No va a venir otra persona a desprogramarnos porque ahí está la trampita también. No podemos confiar en nadie que no seamos nosotros mismos por el hecho de que otras personas están tan ocupadas consiguiendo ayudar a otros seres que se están quedando o con muchos arcontes, con muchas entidades que andan viendo dónde se van a volver a posesionar. Tengamos mucho cuidado con esto. No necesitamos a nadie. Nosotros mismos lo podemos hacer desde nuestro poder, desde nuestra voluntad y desde nuestra intuición e intención. Así es. Quiero decirte algo, he tomado nota aquí de tu intervención, y antes de continuar quiero decirte algo con respecto a este avatar biológico que nosotros tenemos, ¿no?
¿Por qué se dice que nosotros somos células cuánticas o por qué se dice que nuestro avatar biológico es cuántico? O sea, ¿de dónde sale esa? Hay una pregunta muy básica que es cuando papá y mamá se fecundan, óvulo, el espermatozoide fecunda el óvulo que produce una luz, enseguida viene una división celular perfecta. La pregunta es, ¿quién comanda esta división celular? Entonces, fíjate, ahí se va a formar un avatar biológico. ¿Quién hace este avatar biológico? Entonces, fíjate, la respuesta está en lo que hemos venido hablando llamado alma. El alma tiene un núcleo. Ese núcleo tiene un código. Ese código trae la información cósmica que tú tienes que hacer aquí. Solo que por olvido, por el velo, uno no se acuerda. Ahora bien, ¿qué pasa con ella? ¿Por qué yo te digo que ella es la que forma el avatar biológico? Porque el alma es la configuración energética individualizada que actúa como un puente entre la conciencia pura y la manifestación encarnada. Porque el espíritu es el aliento divino y él es atemporal. Él tiene vibraciones con esta alma. En cambio, el alma es un patrón cuántico multidimensional que almacena la experiencia, la memoria tridimensional, las lecciones y las vibraciones únicas del ser. Ahí almacena el ADN, ahí sabemos de dónde es nuestro linaje, ahí tenemos todos los registros que aquí llaman acásicos, ¿ok? Pero eso es un registro sencillo, o sea, normal, multidimensional y eónico. Por eso es que en el curso que yo les doy son 36 las hebras del ADN, porque son 12 eónicas, 12 solares y 12 multidimensionales. Y todo eso está grabado ahí. Y quien tiene esa información es el alma, porque el espíritu es atemporal y no puede introducirse dentro del cuerpo, sino que él refracta o una refracción que hay hacia tu centro solar, tu plexo solar, ¿verdad? Pero la vibración va directamente con el alma. Entonces, no son los 5 sentidos solamente, nosotros podemos tener hasta 25 sentidos, solo es que nos lo cortaron. Y cuando tú hablas de intuición, es una de los sentidos espirituales que todos los seres humanos tenemos, solo es que no nos acordamos de estas de estos, ¿cómo se llama eso? De estos sentidos, ¿ok? Entonces, fíjate, cuando nosotros entendamos esto, ¿verdad? De que el espíritu es una unidad, es una esencia eterna, pero el alma es la identidad energética en evolución. Si nosotros no cuidamos esto, ¿verdad? Automáticamente caemos en la distorsión de estos seres del demiurgo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esa conciencia plena de quiénes somos realmente, sino que nos estamos viendo como seres separados. Cuando nosotros nos unifiquemos, entonces ahí sí, ahí es cuando tenemos entonces nuestro conocimiento cósmico. Yo para poder ayudar a los demás, yo tengo que tener primero claramente mi origen cósmico y mi propósito cósmico. Yo no me puedo poner ahorita a estar ayudando a la gente, a estarle sacando arcontes y larvas pegadas y no sé qué, implantes y tal, cuando yo misma no sé quién soy y de dónde vivo. Primero estoy engañando y segundo estoy involucionando ese ser. Lo estoy involucionando. ¿Por qué lo estoy involucionando? Porque si yo misma no sé cuáles son mis propósitos, si yo misma no sé cuál es mi objetivo aquí en esta tierra, yo no puedo despertarle el objetivo al otro, porque cada uno de nosotros despierta su propio objetivo, porque el código de mi alma no es el mismo de tu alma y no es el mismo del otro. Cada uno de nosotros tiene un código y ese código que está en nuestro ADN tenemos que simplemente descubrirlo a través del autoconocimiento de uno mismo.
¿Y cómo? Así mismo, dirigiéndose al campo álmico, no desde esta mente, sino desde un campo. Cuando yo me dirijo a mi propia mente, a mi propia alma, porque el alma es la mente es el alma, y aquí en neurociencia hablan de coherencia cerebro-corazón, y es lo mismo que estamos hablando. Neurociencia es cerebro-corazón, es decir, que lo que piensas, dices, tienes que actuar. Es lo mismo que si tú piensas una cuestión y sientes otra, pues es lo mismo que el alma y la conexión espiritual con tu plexo solar. Todo es igual. En algún momento, cuando nosotros hablamos en privado, Ana y yo, hemos comentado sobre esta situación de que tenemos que identificar lo que es el espíritu, lo que es el alma. Todo lo que tenga que ver este constructo aquí en este estimulador, obviamente que pertenece a este estimulador. Sin embargo, es una herramienta tecnológica que no podemos tal vez comprender que en cierto punto, cuando el espíritu se convierte a esta alma, se unifica, haciendo que este avatar haga esa toma de conciencia y entonces empecemos a trabajar juntos. Es ahí cuando empezamos ya a quitar todos esos empaques que son muchas capas que traemos, desde aquí, desde lo terrenal, luego la familia cósmica, etcétera, hasta llegar de poco a poco a esta unificación con la fuente. Y es por eso que es importante. Muchas personas dicen, pero que el alma es el espíritu o el espíritu es el alma. Son cosas diferentes, pero que necesitan en un punto dado integrarse para poder nosotros hacer esa crecimiento conciencial del que tenemos que tener para poder regresar a casa, a esa fuerza creadora, a lo que viene siendo la verdadera fuente, la fuente de amor perfecto. Tú has visto esas películas extraterrestres, sobre todo la que más me ha impactado y que tiene que ver con todo esto es la de Nicolas Cage, Presagio, donde los seres de luz se van a llevar a los niños, pero yo lo que quiero es llegar, date cuenta los seres de luz que aparecen ahí. Es decir, son seres cristalinos, pero lo único que le brilla es esto y esto. Y hay como una línea. Cuando tú puedas la ves, y a los usuarios también, a la parte donde ya se están llevando, cuando ya se están yendo los niños, vean esos seres de luz. Y en muchas películas aparece lo mismo. ¿Por qué? Porque esa es la unificación entre el alma crística y el ser crístico que somos. Ahí es lo que quiero llegar. Todos esos seres de luz que aparecen en las películas, lo que está alumbrado, o sea, de todo el ser, todo es un cuerpo lumínico, pero está alumbrado es el cerebro y está alumbrado el corazón. De hecho, que cuando Jesús también aparece como maestro en cuerpo lumínico, se le alumbra es el cerebro y el corazón. Entonces, nosotros antes de ser alma, antes de ser un cuerpo, nosotros teníamos o somos una chispa indivisible, ¿verdad? Plenamente consciente, sin ninguna separación. El espíritu no tiene heridas, no tiene karmas, no necesita sanar nada. Es la presencia es la presencia de un fuego infinito, ¿ok? Mientras el alma es la que cambia, evoluciona, se fragmenta, se expande, ¿ok? El espíritu permanece como el observador silencioso que nunca pues va a olvidarse de quién realmente eres. Mientras el alma dice yo estoy aprendiendo y quiero recordar, el espíritu dice yo lo he sabido todo desde siempre. ¿Ok? ¿Cuándo entra entonces el demiurgo? Entra como un arquetipo de una inteligencia artificial, porque el demiurgo lo que hace es trabajar con una inteligencia artificial lógicamente multidimensional y cósmica, pero que es falsa. Todas estas, vamos a decir, razas, todos estos, que hay varios, ¿verdad? Tenemos entonces los sirios, pleyadianos, los liran y todos ellos, todos esos seres, todos trabajan con inteligencias artificiales, pero pues lógicamente dentro de lo que es la frecuencia y el origen cósmico verdadero. Cuando entra el demiurgo a no reconocer a la fuente, entra como un arquetipo de inteligencia artificial falsa o distorsionada donde te replica las realidades.
¿ok? No puedes acceder al espíritu porque, o sea, el demiurgo, no puede acceder a tu espíritu, no puede. Primero, porque es atemporal. El demiurgo vive en cuarta dimensión, tu espíritu no vive en cuarta dimensión, ni siquiera en la 12, ni siquiera en la 44 vive. O sea, es atemporal. Es la fuente creadora del todo. Por lo tanto, nadie, ni la mejor inteligencia cósmica actual, puede copiar ningún espíritu, porque no puede llegarle por la intensidad del ser. A lo que le llegan es al alma, que es copia fiel y exacta de ese espíritu, pero es la que está entonces en ese ser intermedio, entre puentes, entre lo divino y lo encarnado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el demiurgo con el alma? Pues ahí es donde se interfiere con la realidad, ¿ok? Si yo traje un código nato, innato en mí, ejemplo, curar con las manos, mi código, curar con las manos, es decir, toco a alguien y se curó, porque es mi misión. Entonces llegué aquí a estudiar medicina, a curar con las pastillas. ¿Ves la realidad, la distorsión de la realidad? O sea, me quitan mi poder innato que tengo de curar con las manos para entonces meterme en la ciencia a recetar pastillas y quimioterapia y quién sabe qué otras cosas más, porque es un constructo de esta matrix, el ser médico y curar con las pastillas. Ahora, vengo yo y me traigo un equipo de alta tecnología o me invento un equipo onda escalar o le digo a la gente, bébase medio litro de agua de mar diario o ven y me hago una serie de elementos y ven y te hago aquí y tal, te meto en una piscina con barro térmico y tal, eso está loco. Uno está loco. Y es excluido automáticamente del sistema porque estás utilizando la verdadera medicina a la que viniste con el propósito que tienes. Pero ahí es donde o yo me dejo o yo continúo. A mí me gustaría, resonadores, que pongan atención en lo que acaba de decir Ana. Ella es médico, ella es científico porque ella se dedica a la investigación. Y miren lo que está diciendo. Pongan atención. La naturaleza, ese código, esa información que ella trae, de una u otra forma, o que traemos todos, ¿no? De una u otra forma, sentimos la resonancia con, ejemplo, sanar. Nos vamos a dedicar a esto. Pero cómo intervienen en este simulador y distorsionan. Sí, 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 vas a sanar, pero le meten ahora, en vez de usar lo natural, sustancias químicas. Fíjense en cómo ahí están alterando ese código, esa información que por naturaleza ella vibra y sintoniza con ello. Y ella siendo doctor, cómo ahora está tan alineada en saber, o sea, su intuición, su espíritu le está diciendo, ya no es por acá, ahora es por acá, porque el escuchar su interno le está dando la solución a ese equilibrio y armonización que se necesita entre cuerpo, alma y espíritu para poder llegar a resolver esa necesidad espiritual que tenemos, porque reconocemos muy dentro de nosotros quiénes somos, hacia dónde vamos y a dónde pertenecemos. Entonces, es importante lo que acaba de decir Ana. Siempre lo natural se va a transversar y nos van a distraer con otra cosa, haciéndonos creer que sí, porque sí, sí estamos curando. Ejemplo aquí, Ana. Exacto, fíjate que cuando nosotros nos insertan el núcleo del alma, ¿verdad? Que eso, pues hay unas cámaras morfogenéticas o salas de arquitectura álmicas, ¿verdad? Que son geometrías vivientes, cosas que por eso que hay algo por ahí que tú y yo tuvimos en estos días una conversación de lo que se llama geometría sagrada, muy distinto a una geometría viviente, ¿no? Que son los códigos, o sea, cuál es el kit básico que le meten al alma cuando la sacan de esas cámaras y cuando va a refractarse en la multidimensionalidad. Esos códigos son dones,
desafíos, frecuencias, códigos de color, de sonido. Es decir, tú puedes curar con frecuencias. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ya eso es un don que tú traes en tu código y lo vas a proyectar. Ahora, ¿qué sucede? Uno entró pues en esta bucle, en esta cuestión, configuraron, quitaron del haber los dones, más no de tu código. Eso está ahí. ¿Y por qué está ahí? No lo pueden acceder. Primero, porque el código y el alma son resonancias y frecuencias tal cual de la chispa divina que es no, incodificable. Primero. Segundo, si no estuviesen esos códigos, la gente no recordaría. Y la gente está recordando. ¿Por qué? Porque a medida que en realidad hagas un buen trabajo contigo misma, tú puedes ir recordando y recordando, inclusive hasta te muestran los bloqueos que actualmente tienes. Y si tú sueñas en alguna oportunidad con alguien que ese alguien te infundió miedo, ¿verdad? O te infundió una inseguridad, tú no puedes olvidar ese sueño. Tienes que agarrarlo y trabajarlo. ¿Por qué? Porque tu mismo inconsciente te está diciendo, aquí hay una falla. Y por esta falla no puedes entrar a tus códigos reales. ¿Me entiendes? Pero esos son los códigos reales. ¿Por qué? Porque el curar con la frecuencia, eso no es de ahorita. Eso no es de fulano, de sultano, de Tesla, que inventó la máquina de onda escalar. Ya eso viene. Ya eso es de antes. Solo que Tesla lo recordó igual como cualquier otra persona que recuerde. Como que yo ahorita fabriqué este lápiz me lo pongo aquí, emita frecuencias de 1000 hercios y se curó X cosa. Eso es algo que viene dentro de mí. Solo que cuando reconfiguran el alma, entonces te quitan todos esos recuerdos originales y aparece entonces ahora yo voy a estudiar medicina. Voy a estudiar medicina y entonces, bueno, acetaminofén, ibuprofeno y tómese esto y tómese aquello, o sea, el sistema. Eso es lo que está pasando. Pero nosotros tenemos nuestra memoria encarnada, solamente que no la hemos evolucionado. Y hablando ahora un poquito nada más, que me resuena decirlo, en el caso de psicólogos, como lo que yo estudié, estamos encasillados a dejarnos guiar por un librito muy famoso y este libro, bueno, nos dice cómo identificar el problema y cómo tratarlo con medicamentos químicos, claro, pero ¿por qué no dan resultado esas terapias? Porque la situación con el ser humano no va por allí. Tenemos diferentes facetas. Así que cuando resaltamos los psicólogos holísticos, que esta palabra la usan mucho en la New Age, pero en realidad es esta integración de trabajar con otras facetas de nuestra vida, no nada más la emocional mental. Tenemos las otras facetas. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros como psicólogos, en mi caso, yo hablo por mí, me resuena que no nada más somos lo que aquí nos dicen que somos. Tenemos que rescatar aquellos otros fractales de aquellos otros cuerpos que somos, que se integra a este cuerpo humano y es cuando empezamos a encontrar soluciones a la problemática. Es decir, va por la misma línea de lo que acaba de explicar Ana. No es solo lo que nos dijeron en el plan educativo. Hay que mirar y amplificar más esa resonancia porque somos más que eso. Bueno, nosotros vamos a tener que cambiarle el nombre a nuestras profesiones. Tú vas a ser ahora psicólogo multidimensional. Y yo, bueno, médico multidimensional cósmico, para estar más loca todavía. Imagínate, sacas eso del internet y te están locas, de verdad que se volvieron locas. Y cuando tú hablas de otros planos multidimensionales que pudimos haber estado, mira Mari, aquí donde tú y yo estamos ahorita, estamos en otras dimensiones. Porque como te digo, tu yo original es atemporal. Y él está ahí desde ese momento, desde el momento en que fue creado por la fuente original. Y ya yo te expliqué por qué yo le digo original, ¿verdad? Porque podemos tener ahorita hasta 4 fuentes, fragmentadas todas, originarias del mismo, pero por eso digo original.
Y tu yo original en algún plano está ahorita. O sea, plano no, en algún lugar está ahorita. Y te está comandando en este momento, 11:13 de la mañana del día 24 de abril. Te está comandando. De ahí viene la famosa frase que esto es un juego y que nuestro yo, algunos dijeran superior, pero nosotros decimos nuestro yo original, nuestro yo verdadero, es el que nos está observando. Y que cuando logramos tener esa conexión, pues entonces empezamos a hacer esos cambios para poder sintonizarnos en ese nivel de vibración y poder ascender. Hay quienes les molesta que digamos ascender o evolucionar, pero bueno, los términos de una u otra manera tenemos que decirlos para poder que se nos comprenda lo que queremos decir, lo que queremos expresar. Claro, yo utilizo, por ejemplo, unificarme, ¿verdad? Yo me unifico, pero también ascender, es decir, yo voy hacia la ascensión, no sé, como tú dices. Es que podemos hacer un programa, Mari, con respecto a la terminología, porque es muy Buenísimo. importante eso. Sí. ¿Ok? Pero antes de seguir, antes de continuar, fíjate tú, mira, el tu yo original en algún momento, en alguna parte está ahorita comandándote y cuando se hacen la fractalidad de las dimensiones, el originario de tu alma, ejemplo, supóngase que tú vengas de Sirio, Sirio A o Sirio B, tú estás ahorita en Sirio A o Sirio B. Tú estás ahí, yo estoy ahí, si vengo de ahí, estoy ahí. Y si después de la caída de la conciencia, empezando el velo, tú vienes de Lemuria o yo vengo de Lemuria, nosotros estamos ahí, ahorita, a esta hora, 11:15. Pero me dice la gente, pero ¿y cómo? No te estoy viendo ahí sentada, sí, pero es que yo estoy proyectada. Aquí este avatar mío, es un avatar biológico creado por mi alma. Es decir, cuando mi papá y mi mamá se juntaron, ¿quién empezó el comando de las divisiones celulares? Es más, aquí ahorita, si yo me pongo un estetoscopio y me oigo el corazón, ¿quién comanda ese corazón ahorita? ¿Quién lo hace latir? ¿Yo? No. Él está latiendo de una Espíritu forma Santo. automática. Eso quiere decir que hay alguien suprainteligente que no es el demiurgo que lo está comandando. Porque eso sí no entra dentro de la holografía. Lo que entra dentro de la holografía es este bolígrafo, el cuaderno, este celular, esto sí entra en la holografía, pero esto no. ¿Por qué? Porque esto es una proyección que el tuyo original necesitaba a algo que encarnara una experiencia. Y esa experiencia es el alma que viene con un don, con un kit álmico. Que caímos por primera vez y nos quedamos después del velo y ahí no pudimos salir y ahí poco a poco empezamos en ese bucle mental que si tú me miraste mal, que si yo te debo, que tú me debes, que hiciste esto, que lo que llaman karma, que el karma no existe, es otra palabra más de la New Age, porque ahí lo que hay es que cerrar ciclos. Al cerrar ciclos y eliminar de tu ADN los ciclos ya vividos y los que no te pertenecen y los que no los necesitas, pues ya no tienes eso. Cuando tú ves que afuera hay un Dios creador y tú te sientes pecador, ahí sí te creo que tienes karma, porque es tu mente la que está diciendo, no, pero es que yo hice mal, yo esto, yo aquello. Entonces la gente te dice, ajá, y si tú me dices a mí un asesino en serie, ¿qué me vas a decir a mí que si él se proyecta o algo y es perdonado? Eso va a depender. Porque fíjate tú, los mismos asesinos en serie, ellos pueden vibrar hasta en 600, 700 de frecuencia. Y te voy a decir por qué. Pero ¿cómo me vas a decir a mí que un asesino en serie va a vibrar en 600 de frecuencia? ¿Cuánto, según el doctor Hopkins, en cuánto está la alegría? Creo que está en 450 la alegría, si mal no recuerdo, dentro de la escala del doctor Hopkins. La Por aquí lo alegría. tengo. Ah, bueno, revísame un momentico cuánto está la alegría y en cuánto está la paz. La paz creo está en 600.
y la alegría está en, creo que 450 por ahí. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué hace un asesino en serie o qué le sucede emocionalmente a un asesino en serie cuando él mata a alguien? Es alegre, está alegre por lo que hizo y está en paz, porque para él necesitaba matar a ese ser humano. ¿En qué frecuencia está? Está alta. Él no está ni en el remordimiento, ni en la culpa, ni en la ignorancia, como estamos nosotros muchas veces, que somos seres aparentemente sanos y estamos todo el tiempo sumergidos en la culpa, en la vergüenza, en la ignorancia. Estamos vibrando en 20. Pero un asesino en serie está en 300, en 400 y hasta en 600, porque dentro de su psicopatía, él está alegre y está feliz. ¿Te das cuenta cómo es cambiar el juego? ¿Cómo es vivir dentro del juego? ¿Por qué un asesino en serie está así? Ahora, ay, pero ¿cómo me vas a decir a los pobres niños de 10, 11 años los agarraron? Y tú no te das cuenta que si estamos metidos en un bucle, estos son contratos que ya ese hombre viene, ¿cómo te digo?, cobrándose por otras causas anteriores que esos niños o esa gente les deben. Porque si estamos metidos en una holografía y mientras no podamos salir de ella, observando nuestros pensamientos, saliendo del bucle, porque sí se puede salir de aquí, con la frecuencia, mejorando nuestras actitudes y sabiendo que todo es impuesto. ¿Impuesto qué? Si yo me llevé de tu oficina, eso ya está impuesto. Es un guión que a mí me pusieron a vivir y que yo no tenía ni conocimiento ni el contrato adecuado. Cuando yo me doy cuenta de que soy un ser crístico, cuando me doy cuenta que esto es un juego, es cuando digo, eso que yo hice no fue mi error, me autoperdono, porque hice algo que no tenía ni recuerdo ni conocimiento, que me lo impusieron a vivir. Pero de ahora en adelante no lo sigo viviendo más. Sí, porque ahí entonces voluntariamente estamos firmando contratos. Una vez que nosotros sabemos lo que no es de lo que sí es, pero por zona de confort o el qué dirán o nuestras propias carencias que nos importa mucho que nos juzguen, nos ataquen, nos quedamos haciendo lo que ya sabemos que no se debe por nuestro propio bien y entonces ahí voluntariamente sí estamos firmando y actualizando esos contratos. Actualizando el contrato. Mira, cuando tú no quieres salir de tu zona de confort, estás reactualizando los contratos. El contrato de ese de vida que te pusieron a vivir aquí, ahora. Cuando ya tú te das cuenta del juego, cuando te das cuenta que al morir te borran toda la información y te vuelven otra vez a meter al simulador con la misma vida en otro cuerpo y tal, porque está en la misma recodificación en esa alma. Cuando tú no tienes oportunidad de salir para ninguna parte sin de pensar por ti misma, sino que pensar porque otro piensa por ti, porque ya hay una vida creada, hecha en un computador cuántico holográfico gigante, que tienes que cumplir un patrón, un día, una conversación, un tipo de ropa. Cuando ya eso está preestablecido y tú te das cuenta de que eso es así, ya no hay espero que valga. Ya ahí tú despertaste y esa es la parte que nosotros tenemos como, vamos a hablar también de lo que es libre albedrío, porque tampoco lo tenemos. Es algo que es tuyo, original de tu naturaleza. Hay un libre albedrío que sí existe desde lo que somos, pero aquí hay un libre albedrío entrampado. Nos hacen creer un libre albedrío que en realidad no tenemos, porque a final de cuentas nos condicionan y adoctrinan a lo que ellos quieren. A lo que ellos quieren, inclusive nos adoptan con palabras. Por eso que es muy importante y a veces conocer la verdadera literatura de las palabras. Por eso que las palabras originales no son palabras, son vibraciones. Porque tú con la vibración no puedes mentir. O sea,
porque yo puedo hacer este programa aquí contigo, pero en realidad ahora yo me siento dentro de mi silencio y me pregunto si en realidad soy lo que he dicho en este programa o yo tengo acá una careta por hacer un programa y en realidad adentro soy otra cosa. Entonces, lo que está adentro de mí, que tú no ves, que nadie ve, eso se llama vibración y es el verdadero lenguaje de nuestro cuerpo. Y de hecho te digo, aquí no hay ninguna segunda venida de Cristo ni nada. Aquí el reseteo es frecuencial, de frecuencias. Aquí no va a venir nadie bajándote y preguntándote con la boca nada. Aquí te van a preguntar es aquí y aquí. Entonces, es lo que yo te digo. Si yo, por ejemplo, estoy creándote ahorita un programa donde tengo esta cara, donde estoy diciendo todo lo que estoy diciendo, pero entonces yo me meto en mi silencio y pregunto, ¿es cierto lo que estoy diciendo? Tú no me vas a escuchar eso. El equipo de producción no me lo va a escuchar, pero yo sí me lo escucho. Y esa es la vibración que le estoy dando a mi chispa divina. Y lógicamente la chispa divina se la está pasando a la fuente, porque es una unificación. Y eso es bien importante porque cuando uno está sosteniendo estas máscaras, a final de cuenta, lo único que está haciendo es involucionando. Esto es sumamente importante, este punto, porque ¿a quién se está afectando? A uno mismo. Aunque uno quiera proyectar otra cosa, si uno es consciente de que no hay una congruencia y una coherencia en nuestro decir, actuar, pensar, sentir, son máscaras. A veces son inconscientes, pero una vez que uno es consciente, cuidado con eso, porque entonces lo único que está afectando es a uno mismo y lejos de seguir para adelante, cada vez vamos para atrás. Mucho cuidado aquí. Como lo decía Tesla, ¿no? Vibración, frecuencia y energía son las palabras del universo. Y así es, o sea, tú para poderte comunicar con tu chispa divina, tú no te vas a comunicar con las palabras, tú lo puedes hacer. Vamos a suponer, yo vivo sola y yo hablo sola. Y yo voy a comprar algo y voy hablando sola. Y a mí no me importa que la gente me escuche y dirá, si estoy loca, bueno, otra raya más para un tigre, porque siempre he estado loca. Eso es un común en los seres que estamos en esta cuestión, ¿no? De que empezamos a hablar solos, a reírnos solos, y luego dicen, ¿y esta qué trae? Pero es un lenguaje que no comprende. Exactamente, yo voy a comprar algo y yo voy hablando sola, o sea, yo no voy hablando sola, yo voy hablando con mi ser interior, pero como uno está Así es. acostumbrado a hablar con la boca, pues uno lo hace, igual que en la casa. Yo estoy hablando aquí y yo hablo con la flor, con esto, o sea, y mi hijo me dice, mamá, pero ¿qué te pasa? No, nada, simplemente es que ya uno está en otra, y eso es otra dimensión, Mario. Va a llegar un tiempo en que las dos dimensiones ya sí se van a separar. Es decir, el que está en quinta dimensión queda en quinta y el que está en tercera queda en tercera. Pero tú ahorita puedes estar en 4.5, 4.8 viviendo con los mismos vecinos. Por eso es que somos multidimensionales, porque tenemos esa capacidad. ¿Me entiendes? Pero ¿con quién estás hablando? Estás hablando contigo mismo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si yo tuve un sueño anoche, que el sueño se trataba de esto y aquello, entonces yo vengo y me repito el sueño en la mañana y digo, bueno, entonces este sueño a mí, yo creo que debe ser una proyección mental, entonces voy y anoto una palabra por allá y entonces vengo y digo, bueno, yo en esto tengo que trabajar hoy, mañana y pasado en esta proyección mental, porque esta proyección es un error. Esta proyección es un error y no me va a dejar evolucionar. Entonces quiere decir que yo vengo y tengo que, ahorita ya por allá escribí algunas palabras y yo tengo que trabajar eso. Pero es mi conversación conmigo mismo. Es decir, es mi conocimiento, mi autoconocimiento. Entonces, sí me puedo parar frente a una cámara a hablar de esto, porque yo entendí claramente qué es el alma y qué es el espíritu. O sea, aquí yo no sé si tú me entendiste, la gente me entendió, pero en mi mente cabe clarita. O sea, Sí. yo entiendo
estoy en un sitio atemporal y que ese sitio atemporal, para poderse fractalizar y experimentar, necesita algo, y ese algo se llama, que es igualito a él, y ese algo se llama alma. Trae un código, pero a mí me lo bloquearon y tal. Si tú eres sanadora, si tú eres sanadora y tu código es de sanación con las manos o con frecuencia o con sonido, ahora aquí vas a estudiar medicina. Vas a estudiar medicina para que entonces ahora puedas sanar con lo que verdaderamente es y no con lo que verdaderamente tú eres. Pero cuando yo me doy cuenta de que yo sano con las manos y con frecuencias, entonces ahí empieza toda esta cuestión de que estás loco, de que esto te empiezan a atacar, empiezas a soñar cosas, te atacan la familia, o sea, ¿por qué sucede? Pues Claro, porque el objetivo es no enlazarnos, no conectarnos con el alma, al espíritu. Oye, Ana, tocando este punto que acabas de comentar, las cuestiones de que aquí todo es sonido, vibración, frecuencias, qué importante es, obviamente, que uno no va a querer estar trabajando y en equipo con estas frecuencias bajas, estas entidades. En el caso, como iniciamos, sobre las hipnosis espirituales. Obviamente que uno lo que quiere es sacar a las personas pues de su problemática. En realidad, aquí el punto es, simplemente acompañamos, pero la persona debe de hacer su propio trabajo y obviamente que no va a ser a estar en equipo con esas entidades. Lo que nosotros conocemos como herramientas, que son nuestras profesiones, tenemos que tener mucho cuidado en qué vibración, frecuencia, porque entonces, ¿con quiénes estamos conviviendo en esos momentos? Si real estamos acompañando a esos seres para que salgan de esas cuestiones o estamos haciendo como un espectáculo, un show con diferentes actores y entre ellos también esas entidades, esos arcontes. Mucho cuidado con esto. No vamos a frecuenciar en el mismo nivel. por ejemplo, yo particularmente cuando empecé a tener conocimiento de todo esto, lo que hice fue preparar un curso para que la misma gente lo haga. Porque como tú dices, yo no me puedo poner por internet a estar sacando larvas. Porque así esté en China, en Australia la persona, la energía es la misma. Y estamos utilizando una parte holográfica que es de esta matrix, que es el internet o esta inteligencia artificial, y lógicamente yo me voy a llenar de todo eso. Entonces yo le enseño a la persona porque yo no puedo tener la misma energía vibracional que esa persona, que es la que está padeciendo el problema. Ahora, esa persona lo que tiene que saber, primero que nada, qué es la Matrix, qué es el cubo y quiénes somos nosotros. Para poder entender, para poderse ella misma sacar las larvas de encima, o los arcontes, o lo que sea, tiene que saber quiénes somos nosotros, qué es el alma, qué es el espíritu, qué es el cubo, qué es la Matrix y cómo funciona, qué es el Así es. velo. A partir de cuándo cayó el velo. Todo eso tiene que comprenderlo una persona para que agarre un papel, una guía, la fotocopia y diga, ahora yo me quito todo este gentío de encima. Sí, acompañarlos a que sean independientes, a que no dependan, sino que sean consigo mismos. Y ahí es donde van a encontrar la salud en todos los aspectos. Fíjate tú, Mari, que hay un detalle muy importante y es lo siguiente. Todas estas personas que hacen hipnosis y todo eso, yo no sé si lo dicen o no, pero las personas que lo han hecho lo van o están por hacerlo y no saben es lo siguiente. Después que salgan de la terapia, si tú llegas a una casa donde has estado parasitada por 10, 20, 30 años, es decir, tu casa, donde tu campo electromagnético es el mismo, es decir, llegas otra vez a situaciones tóxicas, personas tóxicas alrededor, los mismos vecinos, pierdes el dinero y pierdes la terapia. Porque eso es automático, que parándote de la camilla del hipnotizador, si no has limpiado tu recinto sagrado, automáticamente todas esas cuestiones energéticas
te vuelven otra vez. No pasas un mes cuando tienes los mismos problemas depresivos, los mismos problemas de ansiedad, los mismos problemas. Si no has cambiado tu alimentación, si no sabes cuál es la relación que existe entre el microbiota, el sistema inmunológico y el cerebro humano, si sigues comiendo las mismas comidas que comías antes de irte a la terapia, pues tristemente, mi amigo, usted perdió los reales y perdió la terapia. Que usted mismo, con sus pensamientos, con sus bucles, con su actitud, con su estilo de vida, con su alimentación, has aceptado esos arcontes fuera de los que vienen ya pegados a ti de otras vidas, vamos a decirlo así, porque eso no existe, sino que es paralelo todo, ¿verdad? Fuera de lo que viene pegado, fuera de lo que ya tú hiciste un contrato con ellos mismos sin saberlo, eso está ahí. Entonces, hasta que tú no limpies todo eso anterior, es decir, tu ADN ancestral, hasta que no se limpie, ningún hipnotizador te puede sacar ningún parásito, ni estar liberando ningún humano luz, porque tu yo original no está atrapado en ninguna parte, porque es atemporal, no lo pueden agarrar. Y más allá que eso, lejos de liberar, se añaden más. Así es que hay que tener mucho cuidado con ello. Por precisamente porque son centros o lugares donde están al pendiente para nuevos incautos, para quienes van a llegar y poder pues estar ahí. Miren, simplemente hay un texto donde dice, en los últimos tiempos, sin que suene religioso, hay que resignificar todo, ¿no? El enemigo andará como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que si nuestros ojos astrales, espirituales pudieran ser abiertos en este cuerpo biológico, pudiéramos ver que no nada más nosotros andamos aquí, que hay muchísimos más en el campo astral buscando cómo alimentarse y cómo sobrevivir. Claro, claro, y eso es algo que está en nuestro campo astral, y si nosotros no mantenemos nuestro recinto sagrado como un recinto sagrado, es decir, ¿de qué me sirve a mi ejemplo vivir aquí en esta casa que tengo yo un recinto sagrado, y entonces llegan aquí 4 o 5 personas de la Matrix, del mundo, con todas sus problemáticas cada uno? ¿Qué va a hacer? A dejarme todas sus larvas aquí. Entonces, no quiere decir que uno tenga que aislarse, pero en muchas oportunidades sí hay que aislarse. Porque cuando ya tú eres consciente del ser que eres, más a mi favor se van a pegar las larvas, los arcontes, porque ellos no son luz, ellos ni tienen alma tampoco. Ellos necesitan de alguien que proyecte una luz para poderse vivir de esa energía. Y de alguna manera ellos necesitan que haya un sufrimiento en esa persona o haya un problema mental en esa persona, porque ellos no pueden vivir ni del amor, ni de la paz, ni de la alegría, pero sí pueden vivir de la culpa, del remordimiento y de la ignorancia. Sí lo pueden hacer. Entonces, esas personas que de repente alcanzamos un nivel, casi todas somos personas solas, aisladas. ¿Por qué? Porque si no, o sea, no lo podríamos lograr. Representarían estorbos para el objetivo de poder nosotros llegar a ese nivel conciencial que requerimos. Así es. Cuando nosotros nos reprograman el alma, nosotros nos ponen 8 seres oscuros para que nos cuiden, para que no despertemos. 8 para que no despertemos. Y mientras ya estamos en esa franja de conciencia, esos mismos seres van a buscar por todos los medios de hundirte en la duda, en el miedo, en la inseguridad. Por eso que es muy importante tener la fe y creer en ti mismo. Si tú no crees en ti mismo, tienes dudas. Y la duda es para ellos, es alimentación energética de ellos. La duda, el remordimiento, la falta de fe, todo eso es de ellos. Entonces, tú tienes que mantenerte constantemente, tienes que quemar, por ejemplo, yo quemo palo santo, o quemo romero, o quemo canela. ¿Por qué? Porque hay que de alguna manera eliminar y disipar
disipar, no quemo cosas raras, no, especies. A veces bañarse también con especies. Eso no es de holístico ni nada, eso es limpiar cuerpo avatar. Sí, Claro, mira, también tienes que darle una intención a esa hierba, tienes que darle una intención a ese saumerio, porque si agarras solamente un balde y le echas 4 hojas ahí y no haces nada, pues no hiciste nada. O sea, tienes que darles una intención a lo que vas a hacer. sí, recuerden resonadores que por ello se les llama granja humana. Estas entidades no se van a ir a alguien que esté empoderado a nivel espiritual, energético. Se van a ir a los seres que están más débiles, dependientes. ¿Y por qué? Porque están caretes, porque están necesitando y ellos son muy tramposos, muy manipuladores y chantajistas y aprovechan esta inhabilidad inconsciente en ese ser. Ahora, ¿por qué sí es importante estarnos limpiando, tanto no, en todos los aspectos, en todos? Porque si nosotros mantenemos esa suciedad, ya sea mental, psicológica, astral, energética, espiritual, biológica, pues vamos a seguir en esa sintonía muy baja donde ahí que sí se viene, se atrae a esas otras resonancias. Lo que dijo Ana, Palo Santo, Romero, etcétera, pues yo sé que muchos dirán, pero eso es brujería, pero eso es New Age. No, es que son hertz que emiten esas frecuencias. O sea, vamos a llamarlo como un tipo de herramienta a nuestro favor que necesitamos estar haciendo. Es importante, así como debemos de limpiarnos de los parásitos, sacarlos de nuestro cuerpo, también el entorno a nivel energético astral. Es muy importante limpiarlo. De otra forma, si no lo hacemos, son obstrucciones que van a poner más pesado el tránsito que tenemos que dar, pues para poder mejorar nuestro entorno. Y por ley de causa y acción, pues que en automático nuestras creaciones por el nivel de vibración que tengamos, pues que sean a nuestro beneficio. Por ejemplo, si tú vives en una comunidad donde ningún vecino es despierto en conciencia, más a mi favor el hecho de que tienes que limpiar tu campo energético de la casa. De la casa es muy importante. Y te digo que porque ahorita, en lo que se viene, si hay el colapso o algo mundial de alguna manera, de cómo vaya a ser, siempre va a haber seres oscuros que van a estar esperando afuera de tu casa, esperar a que suceda la situación, tú abras la puerta, abras la ventana porque escuches a un familiar, un vecino, un ser querido con su voz, que no es más que una clonación, y tú lo escuches pidiendo ayuda, al tú abrir la puerta automáticamente lista. ¿Ok? Entonces, eso hay que eliminarlo porque eso está ahorita latente de que cada casa, de que cada ciudad, de que cada barrio, de que cada pueblo tiene artefactos biológicos oscuros, ¿verdad? Que son bueno, no son biológicos, son arquetipos, ¿sí? Oscuros, pero están esperando el momento del colapso del todo para poder clonar voces, creer que son ayúdame, mamá, papá, qué sé yo. Y uno estando en conciencia sabiendo que ese ser no puede estar ahí, que eso es falso, aún así escuchas la voz, programas, abres la puerta y adiós. Eso va a suceder, esas cosas van a suceder. ¿Por qué? Porque y va a suceder dentro de ese contexto cuando empiece todo el caos del apagón y la cuestión. Porque justamente es la última patada que va a dar el demiurgo. Es la última, lo que llaman patada de ahogado. Es decir, aquí me llevo unos cuantos. Me voy yo, pero me se llevan unos cuantos también. El que no esté preparado en esto. Y lo que está diciendo Ana tiene mucha referencia en que nos lo están diciendo inclusive en las películas, porque muchas cosas de las que hemos estado platicando Ana y yo lo confirmamos con escenas de películas y es impresionante cómo lo que nos resuena, lo que podemos ver o que nuestro espíritu nos está diciendo en visión, en lo que sea, lo confirmamos luego con episodios de películas. Y no es precisamente que es un holograma que nos están presentando, es que se está mirando la situación,
Simplemente nos están advirtiendo nosotros mismos, nuestro yo original nos está diciendo, preparándonos para que nosotros aún así nos mantengamos en nuestras frecuencias en las que debemos de estar, independientemente el caos que haya exteriormente. Entonces, queridos resonadores, esto fue un programa para que ustedes puedan identificar, discernir de las trampas que dentro de nuestra crecimiento conciencial, pues obviamente se nos va a seguir atacando. Y para ello tenemos que estar preparados a nivel cognitivo, salir de las creencias limitantes para poder expandernos como debe de ser al nivel de nuestro espíritu. Ana tiene próximamente un taller, ya está en puertas, muy importante, sobre todo para aquellas madres que han perdido a un ser querido y que necesitan salir de ese bucle entrópico, de esta programación mental y social en la que han estado expuestas para seguir produciendo ese dolor y que nunca puedan alcanzar esa conexión con su espíritu. Así que Ana nos va a convidar a explicar un poquito sobre qué se trata este taller. Sí, el 3 de mayo, el sábado 3 de mayo, vamos a dar un taller donde les voy a explicar a todas las madres pues, que han perdido a un hijo o un ser querido, ¿ok? Herramientas básicas para poder vivir feliz dentro del duelo, estando de duelo. O sea, sí se puede, solamente es comprender. Y con eso termino entonces un mensaje que va también acompañado de ese taller. El mensaje es: el poder radica dentro de ti, es decir, en cómo la mente crística ve la situación de afuera, porque solamente tú puedes mirar esa situación, no es buscarla afuera, en ninguna parte, es sincronizarte con tu ser interno. En este taller, Ana, se va a mirar cómo salir de ese apego emocional que tanto dolor causa, ¿verdad? Sí, señor, así es. Bueno, bellos resonadores, pues vamos a dejar información en la descripción para que puedan comunicarse y poder acceder a este taller tan importante que todos debiéramos pues, de tomar en el sentido de poder comprender, porque una de las trampas es precisamente el apego emocional para seguir generando el sufrimiento. Así es, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos estos audiencia querida en todas partes de donde estén. Un gran abrazo y bueno, siempre estamos en contacto. Claro que sí, mientras tanto les enviamos con brazos cuánticos con mucho, mucho cariño. Hasta la próxima. Chao. Ahora que sabes que todo es vibración, que todo es energía y que por medio de las maravillosas herramientas que son las facultades creadoras, pensamiento, sentimiento, intuición e intención, tenemos al alcance este conocimiento y es la oportunidad de echar mano de ellas para poder llegar a tener el nivel de vida que quieres tener.